Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia. El objetivo pues del día de hoy es presentar los resultados de un trabajo investigativo que hemos venido realizando con la Universidad CES en el área de nutrición para lechones, a través de un tópico pues que es muy relevante hoy en día, que es el uso o la reducción del uso de antibióticos y aditivos que permitan un reemplazo eficiente de estos antibióticos para la producción de carne más limpia o de proteína sostenible. Este trabajo fue realizado entre diciembre del 2019 y abril del 2020 en la granja experimental de la Universidad CES, ubicada en el municipio de Santuario, donde evaluamos 111 lechones en 4 tratamientos diferentes. Cada tratamiento o los 4 tratamientos, que el objetivo principal era evaluar el efecto de aditivos probióticos encapsulados en los parámetros zootécnicos como conversión alimenticia, peso al final de la etapa de preseo, y evaluar cambios asociados a estos parámetros zootécnicos con la microbiota intestinal y con algunos parámetros o algunas variables fenotípicas que nos pudieran o nos dieran herramientas para crear un modelo predictivo que permita maximizar el éxito del uso de aditivos probióticos en las explotaciones pecuarias colombianas. Para hablar entonces un poco en términos generales de lo que fue el trabajo, como les venía contando, evaluamos 111 lechones destetos al día 21. 4 tratamientos fueron evaluados. Uno de los tratamientos era una dieta con antibióticos promotores de crecimiento. Otro de los tratamientos era una formulación de varias mezclas probióticas encapsuladas. Es importante el tema del encapsulamiento porque esto nos permite proteger las bacterias que usamos como probióticas y adicionarlas en la producción del alimento peletizado. Esta protección de encapsulación les da termoresistencia, lo cual permite que el probiótico se incorpore bien en cualquier matriz peletizada o extruida sin perder una gran viabilidad y se libere de forma controlada en intestino. Entonces esto es algo bien clave en el uso del tipo de probióticos. No usamos una sola cepa, sino que usamos 2 combinaciones de cepas, y ese fue el tratamiento 2 y el tratamiento 3, 2 combinaciones diferentes de formulaciones probióticas, y el tratamiento 4 fue una dieta basal. Lo evaluamos durante la etapa del preseo, que fueron 50 días después del destete. También es importante aquí recalcar que queríamos evaluar cómo son los cambios de microbiota asociados a la vida del lechón, y por eso mantuvimos, entre otras cosas de logística, mantuvimos una dieta de macronutrientes constante. O sea, durante los 50 días del preseo utilizamos una única dieta de macronutrientes para los tratamientos, con los cambios pues asociados a los aditivos, pero no hubo, como generalmente se tiene en granjas comerciales, una preiniciación, una iniciación, sino que fue una dieta general para la etapa de preseo, en donde los tratamientos variaban con los aditivos que contenían. Se hizo un análisis estadístico comparativo de estos aditivos probióticos, que el efecto que tenían en el preseo, y se comparó con los efectos que producían los aditivos antibióticos. Después de haber hecho esto, realizamos con los datos técnicos obtenidos, hicimos simulaciones de Monte Carlo y algoritmos de aprendizaje automático. Esto con el fin de hacer un modelo predictivo que nos permita maximizar los rendimientos o el éxito aplicar este tipo de dietas ya en granjas porcícolas. Entonces, básicamente, con los datos que tuvimos, generamos unos datos aleatorios a través de estas simulaciones, utilizamos unos modelos de Machine Learning o de aprendizaje automático que nos permitieron generar un modelo que tomara decisiones respecto
a cuáles son las mejores condiciones o cómo optimizar las condiciones para que tengamos un éxito mayor al momento de utilización de los diferentes aditivos. Adicionalmente, unos animales fueron secuenciados a través de un protocolo pues, específico de muestreo de materia fecal. Estas muestras de materia fecal luego se hizo aislamiento del ADN, se mandaron a secuenciar a Europa en una empresa pues, que lleva más de 20 años haciendo este tipo de secuenciaciones con los protocolos muy bien establecidos. Y a partir de los resultados de la secuenciación de la materia fecal de los animalitos, realizamos análisis de asociación entre los parámetros zootécnicos y la cantidad o el tipo de bacterias que tenían los lechones, intentando encontrar pues algunas correlaciones y algunos taxones que nos permitieran tener mayor éxito. Ahora hemos perfilado más o menos 178 bacterias que estuvieron asociadas a las mejores conversiones y de ellas una de las dietas pues, que mejores resultados mostró fue una de las dietas con probióticos. Incluso luego desarrollamos un estudio financiero en donde pudimos comparar las medias de las conversiones y calcular un ahorro de hasta el 25% en costos para la producción de 1 kilo de carne por lechón. Usando una dieta probiótica podemos obtener este ahorro de hasta el 25% en comparación con la dieta de antibióticos, lo cual nos permite seguir avanzando en la dirección de desescalar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en la industria pecuaria local. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre los antecedentes pues, de este estudio o cuál era el problema global al que nos estamos enfrentando. Básicamente, los lechones están expuestos a unos cambios que son críticos y que demandan, como lo es el cambio de la dieta líquida lactante hacia una dieta sólida, dejar la madre y pasar a unos corrales donde van a estar confinados, bueno, comiendo alimento sólido. Estos cambios y el estrés causado generan unos impactos a varios niveles, pero aquí estamos enfocados pues a revisar el nivel de la microbiota, cómo estos cambios afectan a los lechones y cómo las dietas también asociadas junto con los aditivos generan también impacto a nivel de microbiota y evaluar cómo podemos reducir ese impacto y cómo podemos hacer que esto sea mejor. Hace más de 50 años la industria porcícola o la industria de la nutrición animal en general, sobre todo la que es intensiva, viene utilizando cantidades altas de antibióticos, no solo para tratamientos terapéuticos, o sea, cuando el animal se encuentra enfermo, sino también como promotores de crecimiento, porque tienen un efecto asociado al crecimiento y para evitar que se enfermen. Esta práctica se ha extendido a nivel mundial durante todos estos años debido a la eficacia y al costo, pero digamos que al mismo tiempo han impulsado un fenómeno y un problema de salud pública que es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana, aunque es un proceso evolutivo natural en el cual las bacterias van a ir mutando a ser cada vez más resistentes a los efectos adversos que les plantea el sistema o el medio, cuando se usa antibióticos en dosis subterapéuticas como promotores de crecimiento, aceleran este proceso y bueno, y obtenemos como resultado superbacterias que pueden tanto infectar a los mismos animales y causar problemas mucho mayores que ya no pueden ser tratados con los antibióticos convencionales, como también pueden infectar a los trabajadores en granja, causando infecciones que tampoco ya pueden ser tratadas generalmente con antibióticos convencionales, o quedando en el animal, en la carne, y pudiendo pasar tanto residuos de antibióticos como residuos de superbacterias al consumidor final. Por eso desde 2007 la Unión Europea viene en un programa de desescalamiento del uso de antibióticos como promotores de crecimiento, propendiendo por una producción de carne más limpia y que reduzca la resistencia bacteriana que se ha
correlacionado en parte con el uso de estos antibióticos en el levantamiento de animales. La Organización Mundial de la Salud, que ha venido haciendo una trazabilidad a todos los estudios relacionados con la resistencia bacteriana y las fuentes, también desde 2017 declaró que una de las fuentes de la resistencia bacteriana es el uso de antibióticos en la nutrición animal como promotores de crecimientos, e instó a los países para que tuvieran programas de desescalamiento de uso de antibióticos. En Colombia hay un plan, todavía no se ha empezado a ejecutar, pero digamos que cada gobierno ahora es mucho más consciente, y con los eventos pues actuales, de la capacidad que tienen los microorganismos para mutar bajo ciertas condiciones, y sobre todo si se presionan pues a ciertas condiciones, tienen una capacidad de mutar mucho más rápido porque sus generaciones son mucho más cortas, y esto puede terminar en superbacterias que pueden poner en peligro la salud pública. También cabe mencionar que actualmente la resistencia bacteriana cobra cerca de 1 millón de vidas al año, más o menos 800.000 es lo que se tiene ahora en mediciones, y se cree que si no frenamos la resistencia bacteriana, este problema podría costar la vida de 10 millones de personas al año para el 2050. O sea que estamos ante un problema mundial, donde todos los países están enfocados en encontrar soluciones para frenar esa resistencia, y una de las vertientes o de las causas importantes es la producción de proteína animal. Por eso es que es fundamental e importante encontrar nuevos aditivos que sean eficientes y que permitan hacer una sustitución costo eficiente de los antibióticos. China este año declaró que empieza un plan de desescalamiento. Muchos países de la Unión Europea, que venían utilizando más o menos un 80% de los antibióticos que se producen en la industria para nutrición animal, han bajado del 80 hasta el 35% de uso de antibióticos, dejando los antibióticos solo para periodos de infección específicos, donde los animales se puedan curar más fácilmente por los antibióticos ya existentes, porque ese es otro de los riesgos. Cuando el animal se enferme y el antibiótico no haga efecto, todavía no hay muchos más antibióticos desarrollados que permitan atacar esa bacteria. Y hay casos pues muy claros como la del Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, que generan y cobran vidas pues actualmente. Basados entonces en esos antecedentes, hay una industria, o una de las metas más grandes de la investigación ahora en nutrición animal es continuar maximizando la producción de proteína animal, porque hay una población que crece cada año exponencialmente, y evitar los efectos colaterales como la resistencia, para que sea una proteína más sostenible en el tiempo. Dentro de nuestro objetivo entonces estaba crear las bases para un modelo de transición hacia la producción de proteína animal libre de antibióticos y eficiente en costo. Teníamos que analizar la respuesta zootécnica de los cerdos con el uso de aditivos, tanto probióticos como antibióticos, compararlos, proponer modelos predictivos que nos permitan maximizar el éxito de las dietas en función de esos aditivos, y encontrar pues correlaciones que nos permitan también explorar asociaciones tanto entre la microbiota como entre los resultados zootécnicos de los animales. Dentro de los métodos que utilizamos para el estudio, entonces tuvimos los 111 lechones divididos en cuatro corrales. El estudio se repitió 3 veces en esta primera etapa. Cada experimento pues se llamó un experimento independiente. Hubo un protocolo específico de recolección de heces fecales para hacer la extracción del ADN y luego la secuenciación. Este protocolo también es importante, ya que existen diferentes kits en el mercado, y hay diferentes métodos. Incluso dentro de ese protocolo de recolección de heces tuvimos unos controles negativos, donde
unos hisopos pues se dejaron en el ambiente, se guardaron en el kit y se pudieron secuenciar o se encontró material genético que permitió secuenciar bacterias que estaban en el ambiente, lo cual es importante a la hora pues, de hacer estos análisis relacionados con la microbiota. El análisis metataxonómico, que ya es todo el análisis después de encontrar la secuenciación y clasificar las secuencias de ADN de acuerdo a las bacterias, se hizo pues a través de unos protocolos ya estandarizados, se utilizó el gen 16SRN, de eso pues ahorita el profe René también nos puede dar más detalles. Y luego en la evaluación de parámetros zootécnicos evaluamos peso al destete, peso al final de las etapas, peso al final del preseo, consumo de alimento y conversión alimenticia. Con estos datos luego pasamos a hacer un análisis estadístico de minería de datos, utilizamos el software libre R, el software Weka de minería de datos y algunos algoritmos en Python. Para entrar entonces ya en detalle de los resultados, aquí tenemos 4 histogramas de las 4 dietas evaluadas en los grupos de lechones. Los histogramas se crearon a través de una simulación de Monte Carlos con los datos que se obtuvieron zootécnicamente. Estos histogramas nos permiten ver la convergencia de los datos cuando se generan de forma aleatoria. La simulación lo que nos permite es simular qué respuesta obtendríamos con cada una de las dietas si la simuláramos un número de veces. En este caso la simulamos 20.000 veces, es como si tuviéramos 20.000 lechones y entonces esos 20.000 lechones van a tener cierto peso aleatorio al destete, cierto peso al final de la etapa, cierto consumo y con base en esos inputs se calcula una salida que es la conversión y también el costo asociado a la producción de 1 kilo de carne, que viene pues obviamente asociado a la conversión. Entonces aquí en cada histograma podemos ver en el eje de la Y pues, la cantidad de datos que se repiten y la forma normalizada de cada una de las campanas o de los datos pues ya en la simulación. Y en la parte del eje X tenemos una conversión discretizada, que quiere decir unos rangos de conversión entre los cuales se generaron las simulaciones a partir de los datos reales. Aquí, como les digo, cada una de las simulaciones fue hecha con 20.000 datos aleatorios. Y dentro de los resultados o el resumen, tenemos los 4 tratamientos, tenemos en el eje izquierdo de la Y el costo que viene dado por el valor de las materias primas y de los aditivos. Entonces al lado izquierdo tenemos el costo que multiplicado por la conversión obviamente nos va a dar el precio o el costo para producir 1 kilo de carne. Y en el lado derecho del eje Y tenemos las conversiones y su convergencia después de la simulación. Para esta simulación, la estadística, pues hicimos un análisis de ANOVA de comparación y tuvimos diferencias significativas con un P menor a 0.01, un valor de P. Entonces podemos ver pues claramente como las dietas probióticas que se llaman FF cría y FF ceba tuvieron mejores resultados de convergencia dentro de la simulación y también en la línea amarilla que es el promedio de costo podemos ver cómo los costos también tienen una tendencia hacia la baja. Cada circulito equivale al costo de producir 1 kilo de carne. Entonces en cría podemos ver que el costo de producir 1 kilo de carne va a estar asociado más o menos a 3.500 pesos, mientras que con el uso de antibióticos estábamos en 4.600. Esto genera un ahorro del 25%. Hay dos cosas aquí también importantes en cuanto al uso de antibióticos y a la forma de entender la conversión y la ganancia de peso.
ya que para un análisis financiero podemos entender la conversión como un margen bruto y podemos entender, pero tenemos que también tener en cuenta el peso al final de la etapa, el peso del lechón, porque ese lo podríamos entender como el volumen de ingresos. Entonces puede ser que tengas buena conversión, pero si tu volumen de ingresos, o sea, tu peso al final no es lo suficientemente bueno, pues vas a tener un buen margen, pero unos animales muy delgados y el ingreso neto para el productor va a ser bajo. Así que lo que se busca es maximizar tanto la conversión, que sería el margen, como el ingreso, que sería el peso al final. En este ejercicio vimos que con cada una de las dietas el peso al final del preseo estuvo en 28.9 el promedio y no hubo diferencias significativas. O sea que todos los animales salieron más o menos del mismo peso al final del preseo, pero sí hubo diferencias en la conversión, lo cual nos permite entonces decir que vamos a tener un volumen de ingresos similar, porque el peso al final es igual, pero vamos a tener mejor margen con la dieta cría y ceba, por ejemplo. Y este mejor margen entonces nos va a permitir tener una mayor utilidad, que al final es mayor dinero pues para el productor. Desde el punto de vista zootécnico, quiero también añadir aquí algo. Cuando en los histogramas que veíamos antes, podíamos ver pues que cada media, hay medias que pueden estar en valores de 1,58 a 1,60 o 1,30, 1,36 o 1,49. Aún siguen siendo conversiones que uno podría considerar para la etapa de preseo un poco alta, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que se usó una dieta única durante todo el preseo, lo cual también tiene pues un proceso que puede afectar la conversión, pero hicimos un análisis predictivo a través de los algoritmos de Machine Learning y de una tecnología pues conocida para la toma de decisiones, donde generamos un árbol de decisión para maximizar la conversión. ¿Y cómo fue eso? Definimos un suceso que era nuestro interés, que era tener una conversión por debajo de 1,5, y lo que hicimos fue que evaluamos cuál era la probabilidad de que cada una de las dietas que estábamos utilizando tuvieran esa conversión por debajo de 1,5. Y a partir de esas probabilidades, poder decirle pues a un productor cuál es la probabilidad de que utilizando esta dieta obtenga un resultado por debajo de 1,5. Esto debido a que obviamente, aunque los animales están en un mismo corral y a veces vienen de una misma madre, tienen pesos al destete diferente y tienen diferentes competencias y no todos convierten de la misma forma. Por eso es que entendiendo esas particularidades, decidimos empezar a evaluar qué otras variables podían influir en la mejora de la conversión. Obviamente, una de las que primero quedó claro son las dietas diferenciadas, porque las dietas diferenciadas, según la edad del lechón, van a permitir, obviamente, maximizar la conversión. Aquí, como se usó una única dieta durante toda la etapa, pudimos evaluar otros efectos, que en este caso son, por ejemplo, el efecto de los aditivos, probióticos y antibióticos, y vimos pues la mejora en el tema de aditivos. Adicionalmente, evaluamos una variable fenotípica que fue el peso al destete. Con el peso al destete, entonces, evaluamos a través de unos algoritmos como el K-medias, que es un algoritmo de clasificación no supervisado en Machine Learning que nos permitió agrupar pesos al destete con conversiones bajas y pesos al destete con conversiones altas. Después de haber tenido ese tipo de agrupación, generamos un árbol de decisión. Un árbol de decisiones nos pone por fases de jerarquía cuál es la variable que más impacto tenía sobre la conversión. Esto se llama un algoritmo de clasificación supervisada, donde la conversión era lo que nos interesaba y nos interesaba tener conversiones por debajo de 1,5. Entonces evaluamos qué variables fenotípicas estaban influenciando eso, y como ya teníamos que el peso, teníamos cierto grupo de pesos al destete que nos estaban mostrando que estaban más cercanos a cierta conversión con el algoritmo de K-media, entonces revisamos el árbol de clasificación y encontramos que, por ejemplo, pesos al destete entre 3 y 5 kilos maximizaban
la predicción o la capacidad de que la dieta tuviera mayor éxito. Entonces, antes de usar, por ejemplo, el peso al destete como una variable predictiva dentro del modelo, podríamos tener una probabilidad de que el Forcell cría lograra una conversión y teníamos una probabilidad cercana al 60-65%. Después de haber encontrado que el peso al destete como variable fenotípica nos permite maximizar el éxito de la dieta, pudimos pasar de un 66 a un 77% de probabilidad de obtener una conversión por debajo de 1,5 en la etapa de preseo utilizando Forcell Cría. Este mismo análisis se realizó con cada una de las dietas. Todas las dietas mostraron mayor probabilidad de mejorar la conversión o el suceso de éxito siempre que los pesos al destete estuvieran en un rango. El rango que más se acomodó fue entre un peso entre 3 y 5, lo cual nos habla de la homogeneidad necesaria también para el hato. No quiere decir que si tengo pesos entre 3 kilos y otro entre 8 kilos dentro del mismo lote, eso me maximiza las probabilidades de tener una mejor conversión. Según este estudio, no. Debemos tener un hato más homogéneo, lo cual también se ha trabajado pues, en otros artículos y en otras investigaciones, y nos deja pues muy claro que la homogeneidad del hato es importante, y en este caso tener unos pesos al destete entre 3 y 5 nos maximiza la probabilidad de obtener mejores conversiones para todas las dietas. Obviamente la dieta con Forcell Cría, con los probióticos, fue la que mayor impacto tuvo. Mientras que en cría logramos tener un modelo predictivo del 77% de probabilidad de lograr una conversión por debajo de 1,5. En antibiótico o en ceba teníamos probabilidades cercanas al 65%. Básicamente eso lo podemos interpretar como que si tenemos 100 animales dentro de un corral que están utilizando esa dieta, tenemos un 75% de usar cría y de tenerlos por debajo de 1,5 en conversión. Mientras que si utilizamos, por ejemplo, la dieta con aditivos antibióticos, vamos a tener una probabilidad del 66%, del 65% de lograr tenerlos por debajo de 1,5. Y ese 10%, cuando tenemos el costo de la dieta con antibióticos que fue más alta que la de cría, pues tiene un impacto fuerte en cuanto a la rentabilidad de la explotación pecuaria. Dejando ya un poquito atrás los datos zootécnicos y el análisis financiero en el cual se evidencia que con los datos fenotípicos podemos predecir cuál va a ser el éxito del uso de unos aditivos probióticos encapsulados respecto a dietas convencionales con antibióticos y a dietas basales, pasamos ahora a explorar un poco más los resultados de microbiota. En estos gráficos lo que podemos observar básicamente son tipos de agrupación a nivel de especie. El primer gráfico es un diagrama de Venn donde podemos ver las 4 dietas o tratamientos y los números están asociados al número de especies de bacterias que tenía cada tratamiento. Los grupos que se solapan son entonces intersecciones de bacterias, o sea, bacterias que le pertenecían a varias dietas, y los que no son bacterias únicas asociadas a la dieta específica o al aditivo específico utilizado. Tenemos entonces 618 especies que compartieron las 4 dietas, se encontraron en todas las dietas, mientras que tenemos, por ejemplo, con la dieta antibiótica, 228 especies únicas, con cría 123, con basal 99 y con ceba 160 especies únicas. En genómica, pues en metagenómica, hay unos índices que nos permiten medir la diversidad. La diversidad la podemos entender también como la cantidad de bacterias y la distribución que tienen esas bacterias dentro de esa comunidad bacteriana. La dieta de ceba, que es una dieta con probióticas, Forcell Fit Ceba, fue la dieta que mayor riqueza tuvo al hacer un análisis de ANOVA y revisar los índices de la entropía de Shannon y el índice de caos, y encontramos entonces diferencias tanto en diversidad como en riqueza, o sea, en número de especies,
pero además del número de especies, también diferencias en cuanto a la abundancia. Porque puede ser, como vimos también en este estudio, que por ejemplo la dieta antibiótica tiene riqueza, tiene un buen número de especies, pero no están muy bien distribuidas, lo cual también se puede entender como una disbiosis, como un cambio a nivel de microbiota influenciado por el aditivo antibiótico. Y para entender un poquito eso, también podemos ver la gráfica de barras que tenemos al lado izquierdo inferior, donde tenemos los colores significan los tratamientos. Aquí está pues además el azul oscuro que es lactantes, para ver por ejemplo a género de Enterococcus, cómo los lactantes tenían algunos Enterococcus como las dos que se ven ahí, tres bacterias de Enterococcus, avium, Mundili, y estos después ya no estaban en los lechones cuando empezaron a comer el alimento sólido. Entonces aquí podemos también ver, por ejemplo, a nivel de un género específico, cambios asociados a la dieta. Vemos como a nivel pues, de antibiótico habían tres especies. Y una cosa pues importante y para recalcar acá, la dieta de ceba, que fue una de las dietas pues, de mayor abundancia, tenía dentro de sus probióticos encapsulados Enterococcus faecium. En este gráfico de barras podemos ver el Enterococcus faecium cómo le pertenecía a la barra gris, que es la dieta de ceba, y a la azul oscura, que es la de lactantes. Fue la única dieta en la que pudimos recuperar el Enterococcus faecium, lo cual también es un indicio de la eficiencia del proceso de encapsulación de las bacterias que se metieron luego dentro del alimento peletizado y fue ofertado al animal. En el lado, en el lado derecho superior, luego tenemos un diagrama de Venn donde agrupamos dos cosas, que fue la conversión menor a 1,5 y la conversión mayor a 1,5 y agrupamos las bacterias asociadas a esas conversiones. Podemos ver que 908 bacterias estaban compartidas entre conversiones menores a 1,5 y conversiones mayores a 1,5, pero hubo 178 bacterias que solo le pertenecieron a las conversiones por debajo de 1,5 y 523 que le favorecían o que estaban en las conversiones mayores a 1,5. Esas 178 bacterias, revisamos quién o qué dieta las estaba influenciando, y es el diagrama de Venn que encontramos abajo, donde podemos ver que cría tenía 94 especies propias que ofertó para esas 178, basal 33, antibiótico 13, ceba 19. Nuestros trabajos posteriores son evaluar cómo estos taxones bacterianos o estas 178 bacterias pueden influenciar mejores conversiones para la etapa de preseo en trabajos futuros. Aquí hablamos un poquito también para revisar, pues para seguir revisando un poco de la diversidad. Aquí vemos por colores también cómo en el género de lactobacilos uno de los más afectados es antibióticos. Vemos que antibiótico pues le falta a muchas especies, mientras que ceba tiene muchos más probióticos. Aquí también es importante porque dos de las cepas eran probióticas, Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus encapsulados, y los pudimos recuperar en este proceso. Ya para cerrar, aquí les muestro la otra interesante, pues, que es la de Bifidobacterium, que también era una de las cepas, y en Bifidobacterium también podemos ver cómo los lactantes tienen más bifidobacterias de forma, pues, natural. Estas cepas eran propias solo de los lactantes, y luego cómo cambian cuando entramos en cada una de las dietas. Incluso aquí hay un control negativo, que es este. Entonces podemos ver también que en el ambiente pudimos hasta secuenciar Bifidobacterium longo. Como conclusiones importantes al estudio, entonces tenemos que el uso de matrices termoresistentes para encapsular y incorporar en la producción de alimento concentrado pues es muy viable. Podemos hacer análisis de recuperación tanto microbiológica como a través de secuenciación. Los análisis de unidades de formadoras de colonia nos permitieron ver eso. Después del alimento peletizado pudimos contabilizar los probióticos después del proceso. Además, los animales que consumieron las dietas mostraron un mejor desempeño zootécnico y un mejor costo en comparación con las dietas basal y antibióticos.
Y los análisis realizados con las simulaciones de Monte Carlo, los algoritmos de aprendizaje automático, también nos dieron un modelo en el cual ahora podemos tener mayor capacidad de predecir cuál va a ser o de inferir resultados técnicos de acuerdo a los pesos al destete y pues de acuerdo a taxones bacterianos que también vemos que son influenciados a través de ciertas dietas. Muchas gracias, ese es el resumen de lo que queríamos contarles el día de hoy. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu intervención y por tu tiempo. En este momento vamos a abrir el espacio de preguntas para cualquiera de las personas que están en este momento conectadas y poderles dar el tiempo para que el señor Mauricio les pueda responder y contestar. Entonces, para que por favor, si algún de las preguntas que ya tenemos y si alguien más quiere hacer preguntas, con muchísimo gusto para poderlas interactuar e intervenir en este momento. Bueno, voy a arrancar. Señor Mauricio, ¿me escuchas? Sí, Ok, listo. Entonces nos pregunta el señor David Enrique, ¿cuál es el modelo más óptimo para un rendimiento eficiente con base a las dietas que explicaban? listo. El modelo más óptimo fue el uso de probióticos encapsulados y teniendo pesos al destete entre 3 y 5 kilos. Ese es el modelo que maximizaba las opciones de tener conversiones bajas. Pesos al destete entre 3 y 5, entre 3 kilos y 5 kilos y utilizando la dieta Forcel Cría. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor David, por hacer parte de Expo Futuro y por estar conectado en este momento con nosotros. Nos pregunta Luisa Restrepo, ¿la dieta de Seba entonces sería la más eficiente y cómo sería su aplicación? Sí, la dieta de ceba mostró mayor diversidad bacteriana, pero no fue la que mejor opciones o la mejor probabilidad de obtener conversiones bajas mostró. Fue la segunda. La primera que mostró mejor probabilidad de obtener mejores conversiones fue la dieta de cría. En segundo lugar estuvo la dieta de ceba. Eso incluso nos permite pues, concluir que no siempre una mayor diversidad bacteriana va asociado a una mejor conversión. La forma en la que esto se utiliza, estos probióticos son un producto en polvo que se incorpora en las casas de concentrado dentro del alimento. Ok, listo, perfecto. Gracias, señor Mauricio. Gracias a Luisa Restrepo por su intervención. Gracias por conectarte con nosotros en Expo Agrofuturo Digital. Continuamos con Juliana Marcela Medina. Juliana, gracias por hacer parte en este momento de acompañarnos. Nos pregunta, buenas tardes, ¿cuántas cepas de probióticos encapsularon y si encapsularon individualmente o la mezcla? Sí, se encapsularon 5 cepas, 5 combinaciones de cepas diferentes. Algunas se hacen de forma individual de acuerdo a la naturaleza de la bacteria. Las que son todas ácido lácticas sí se pueden hacer en conjunto y luego se combinan para la aplicación. Ok, listo, perfecto. Gracias, señor Mauricio. De pronto, para otras personas que quieran ya, digamos, una información o algo más personalizado, están los datos de contacto del señor Mauricio en este momento a través de la presentación que él está proyectando. Muchísimas gracias a Vialtec, muchísimas gracias, señor Mauricio, por tu intervención, muchísimas gracias por hacer parte de acompañarnos en la tarde de hoy. Eh, Espero toda esta información, si las personas que digamos entraron en la mitad de la charla o se la perdieron, la pueden encontrar en días posteriores en www.expoagrofuturodigital.com. ¿Listo? Gracias, señor Juan Fernando, gracias al señor Luis. Muchas gracias, profes, también por acompañar. Gracias a todos. Feliz día.